extremadamente técnicos, lo que ha ayudado a conseguir acuerdos es tomar dos grandes referencias. ¿Qué es lo que necesitan los niños? ¿Y qué es lo que los niños tienen derecho? Uno diría, pero si debiera ser lo mismo, debiera ser lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Es cierto? O sea, los derechos son exigibles al Estado. Las necesidades se pueden resolver desde un punto de vista pragmático o gerencial. Pero entonces, ¿qué es lo que debe cautelar, garantizar el Estado? Esos referentes, necesidades básicas y derechos de los niños han sido críticos. Para resolver algunas de las discusiones más interesantes y algunas de las más tontas, se ha usado ese tema, ¿no? El derecho al juego, el derecho al disfrute, el derecho a la pertenencia, el derecho a la autoestima, a la autoafirmación. Ahora, una cosa que es muy interesante y que mencioné de pasadita antes, y es que hasta los 60 meses es muy difícil separar lo que se gana con el trabajo intencionado y profesional de un docente o un psicólogo o un animador de estimulación temprana y lo que simplemente se gana porque el potencial estaba acá, ¿no es cierto? O sea, uno nace con esta dotación y basta que no esté en un ambiente de privación extrema para que se vayan poniendo en juego las calidades, las capacidades, los potenciales y se vayan realizando. Entonces, en esta edad no siempre se puede hablar, digamos, de aprendizajes que son el resultado de un esfuerzo educativo intencionado. A veces hay que hablar de aprendizajes que son el resultado de sabiamente no intervenir y dejar que los niños se expresen, que jueguen, que exploren, que sean activos, que decidan por momentos su tiempo, su ocupación, porque como decía alguien, las maestras que creen que su profesión es enseñar se equivocan. Esa es la profesión de las vedetes. Las vedetes tienen como profesión enseñar, ¿cierto? Los maestros tenemos como profesión acompañar aprendizajes, promover aprendizajes, crear condiciones, facilitar, suscitar, convidar, seducir a los aprendizajes, ¿cierto? Si nos pasamos todo el tiempo enseñando específicos sobre temas extremadamente técnicos, lo que ha ayudado a conseguir acuerdos es tomar dos grandes referencias. ¿Qué es lo que necesitan los niños? ¿Y qué es lo que los niños tienen derecho? Uno diría, pero si debiera ser lo mismo, debiera ser lo mismo, pero no es lo mismo. Es cierto, o sea, los derechos son exigibles al Estado. Las necesidades se pueden resolver desde un punto de vista pragmático o gerencial. Pero entonces, ¿qué es lo que debe cautelar, garantizar el Estado? Esos referentes, necesidades básicas y derechos de los niños han sido críticos. Para resolver algunas de las discusiones más interesantes y algunas de las más tontas, se ha usado ese tema, ¿no? El derecho al juego, el derecho al disfrute, el derecho a la pertenencia, el derecho a la autoestima, a la autoafirmación. Ahora, una cosa que es muy interesante y que mencioné de pasadita antes, y es que hasta los 60 meses es muy difícil separar lo que se gana con el trabajo intencionado y profesional de un docente o un psicólogo o un animador de estimulación temprana y lo que simplemente se gana porque el potencial estaba acá, ¿no es cierto? O sea, uno nace con esta dotación y basta que no esté en un ambiente de privación extrema para que se vayan poniendo en juego las calidades, las capacidades, los potenciales y se vayan realizando. Entonces, en esta edad no siempre se puede hablar
digamos, de aprendizajes que son el resultado de un esfuerzo educativo intencionado. A veces hay que hablar de aprendizajes que son el resultado de sabiamente no intervenir y dejar que los niños se expresen, que jueguen, que exploren, que sean activos, que decidan por momentos su tiempo, su ocupación. Porque, como decía alguien, las maestras que creen que su profesión es enseñar, se equivocan. Esa es la profesión de las vedetes. Las vedetes tienen como profesión enseñar. Los maestros tenemos como profesión acompañar aprendizajes, promover aprendizajes, crear condiciones, facilitar, suscitar, convidar, seducir a los aprendizajes, ¿cierto? Si nos pasamos todo el tiempo enseñando, los maestros estamos usando solo la estrategia número 3 o número 4 en efectividad. Por ejemplo, más efectiva suele ser la conversación que la enseñanza. Más efectiva suele ser la exploración que la enseñanza. Más efectiva suele ser la manipulación y la reflexión que la enseñanza. Si nos pasamos demasiado tiempo enseñando, podemos privar a los niños de esas otras estrategias que son efectivas para que aprendan. Por eso que es tan importante que en esta etapa que es antes de los 60 meses, tengamos conciencia que la frontera entre aprendizaje propiamente tal, que es la ganancia, resultado de un esfuerzo específico orientado a un objetivo, y el desarrollo, que es el proceso por el cual se explicita lo que la persona trae a raíz de los estímulos del contexto. Esa es una frontera complicada, no es una frontera fácil de trazar. Perdón. Entonces decimos todavía, en todos los países, primero se ha caído en la tentación de una extrema especificidad, ¿sí? Por ejemplo, el primer trabajo sobre currículum orientado a estándares en Chile, ¿no es cierto?, tenía más de 580 especificaciones. El currículum de Perú tiene más de 700. El currículum de Inglaterra tenía casi 800 especificaciones. Hasta que de pronto se descubrió que eso era una mentira. O sea, no hay ningún profesor que tenga 12 alumnos o 15 alumnos o 18 alumnos que pueda seguir todas esas especificaciones para cada alumno y ver si está atrasadito, si está normal o si está avanzadito. Usted no tendría tiempo de hacer más nada, tendría que pasarse anotando y registrando qué es lo que pasa. Entonces, en todos los países se ha pasado de un enfoque muy específico, con muchas competencias, mucho detalle, a un enfoque más simple, que se centra en lo que es relevante y en lo que se puede comunicar. Un descubrimiento importante y simultáneo en todos los países es que el liderazgo es una clave de la gestión. Donde una institución educativa no tiene un líder capaz, motivador, apasionado, comprometido, ¿no?, que los demás no consideran que es una intromisión, que él intente preocuparse, hacer el seguimiento, la institución educativa se viene para abajo. Incluso puede suceder que el líder no sea el director. Puede suceder que el director sea el director y el líder sea otra persona, pero tiene que tener del director el espacio, la autoridad, la reafirmación que le permita tener esta capacidad motivadora, esta capacidad de seguimiento, esta capacidad de uso de la información, que es vital para que una institución educativa pase de simplemente funcionar a tener resultados. ¿Sí? Por ejemplo, un director que ve que hay 27 niños en su colegio
que tienen 4 jalados el primer trimestre, 3 jalados el segundo trimestre, 4 jalados el tercer y 4 jalados. Dice, bueno, acá algo anda pésimo. E interviene. Porque si tenemos esa información y el liderazgo no interviene, quiere decir que acá no pasa nada. O sea que el derecho de la educación es para los que venían con premio. Y los que venían con yaya no tienen derecho a la educación. ¿Me entienden? Si el derecho es una descripción, es un enunciado que describe cuáles son las ganancias que todas y cada una de los niños y niñas de un país debieran mostrar en términos de aprendizaje o desarrollo. Entonces habrá estándares, por ejemplo, para aprendizaje y desarrollo en aspectos físicos, en aspectos emocionales, en aspectos sociales, en aspectos cognitivos. Uno dice, uno se puede hacer la pregunta a lo bruto, ¿no es cierto? ¿Qué debiera haber conseguido un niño o una niña antes de entrar a la primaria para que pueda verdaderamente aprovechar la primaria? Hay que describirlo, hay que describirlo de un modo que dos observadores diferentes que ven el desempeño de un niño o una niña no tengan que discutir si ese estándar está logrado o no logrado, porque es autoevidente. Son descripciones claras.